Buenas noches, queridos amigos, una nueva emisión de Extraños en la Noche. Este jueves, por la señal de Canal 2, acaba de terminar la Feria del Libro, un acontecimiento cultural maravilloso en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato del programa, vamos a tener un solo invitado en todo el programa, porque creo que los tiempos así lo ameritan. Vamos a hablar con el vicegobernador de la provincia, Carlos Aquín. La primera pregunta que me viene a la cabeza es, después que presentaron las listas, ¿no? ¿Hay que seguir hablando del cambio o el cambio ya se ha producido? ¿Qué es el cambio? ¿En qué consiste? Así que les propongo una brevísima pausa y ya está Aquín con nosotros. Lo habíamos anunciado, el vicegobernador de la provincia, muchas gracias por estar acá en Extraños en la Noche. Gracias a vos por la invitación. La primera pregunta, vi como que se inscribió de nuevamente el cambio a Jujuy. La pregunta ¿es el cambio la continuidad o la continuidad del cambio? No, la verdad que todavía hay que producir en esta provincia muchos cambios, que nos van a llevar mucho tiempo y que no va a ser fácil. Creo que hay una construcción que viene de años, de gestiones anteriores, en donde nos han llevado a lo que yo digo mucha chatura intelectual, nos han programado y han programado a la sociedad para tener el rol que le era afín a los intereses del sostenimiento de un poder. Le han hecho a esa sociedad, a nuestra sociedad, mucho daño. Se han perdido valores que hacen a la formación de generaciones que pasaron durante más de 10 años de gestión, en donde yo siempre digo que hay chicos que nacieron con esto y transcurrieron toda su infancia, hay otros su adolescencia, su juventud, y se han formado en una sociedad en donde la preparación es que todo depende del Estado. Yo dependo del Estado, yo dependo de la clase política, si necesito un trabajo, si quiero una casa, si tengo que hacer algo en mi vida, esa dependencia del Estado que han generado en la gente a partir del sostenimiento del poder, nos ha formado una sociedad que no va a ser sencillo de cambiarla, no va a ser sencillo de cambiar esa programación que tienen estos chicos. Tengo la sensación de que esta lógica, ¿no?, de hacerle creer a los chicos del secundario que terminaban el secundario y tenían que ingresar precarizados o como fuera el Estado, o si una persona ponía una pyme, el máximo anhelo era ser proveedor del Estado. Yo entiendo que esta lógica perversa, por cierto, fue hecha adrede. A propósito, ese es el gran pecado de Fellner. Yo lo digo con nombre y apellido. Es más, yo hacía alguna reflexión con algunos amigos de que hubo una época en donde fueron muchísimos los fondos que se derivaron a la provincia en el auge del kirchnerismo, léase 2006, 2007. Y a Jujuy no llegaron, o si llegaron no están. Pero hay una coincidencia. En el 2007 quedó de gobernador el recambio o la posta que hacía en su momento el que era gobernador, y me da como la sensación que en esos 4 años no había que asistirlo a Jujuy, no había que mandarle los fondos, como recibieron otras provincias como Santiago del Estero, Formosa, Chaco y demás, por una cuestión de política. No sé si me interpretás. Sí. Es como que no te voy a dar algo que después se puede volver en mi contra, porque yo siempre estoy pensando en volver a ser gobernador. ¿Qué es lo que pasó? Y o sea, 4 años de Walter Barrio Nuevo. Claro. Y esos 4 años fueron los mejores 4 años, creo yo, en lo que fue la distribución de los fondos nacionales a las provincias. Ha sido la época de las vacas gordas. Exactamente, con la soja 500, después vino el problema del campo y demás, pero previo a eso era la abundancia de los fondos nacionales distribuidos en las provincias, que acá no llegaron. Y esa es la gran culpa que yo le atribuyo a quienes estuvieron al frente de la conducción de las gestiones anteriores. De la conducción política. De la conducción política. Ahora, esta lógica de aislarlo a Jujuy, ¿no? Alguna vez lo conversaba, inclusive en la radio, donde a Jujuy inclusive lo habían aislado de la región.
uno veía Tucumán, veía Catamarca, La Rioja, Salta, hacia dónde iba, y daba la sensación que al río Las Pavas le habían puesto un alambrado. ¿Sí? Una provincia absolutamente aislada. Y mientras las otras provincias se desarrollaban a los altos, a los tumbos, algunas mejor, otras peor, pero iban creciendo, Jujuy cada vez estaba más amesetada. Esa es la palabra que se me ocurre, ¿no? Eso es lo que hacía referencia justamente, y me parece que ha sido por cuestiones nada más que políticas, de evitar el crecimiento de quien estaba a cargo del Ejecutivo, que podía haberse convertido en ese entonces en una figura más importante que el resto de la dirigencia política, que lo había puesto en definitiva para que haga la posta durante 4 años nada más. Y sabía que era un tema de transición. Exactamente. No chistó, no dijo nada. No. Pero bueno, esas son las cosas que nos han pasado, pero en definitiva, ¿qué es lo que han hecho? Han puesto a la mayoría de los jujeños en estado de dependencia, le hace desde el ámbito que se lo mire, desde el empresario de la obra pública, desde el comercio que depende del pago de los sueldos de la administración, desde el más humilde de los ciudadanos jujeños al cual se lo llevó por el lado de la asistencia pública y no de la generación de actividad económica que le dé empleo genuino, del abarrotamiento de las estructuras estatales con jornalizados, precarizados, contratados, que lo hacían simplemente para ponerlo en estado de dependencia, con la asistencia pública que se le abrió a través de las organizaciones sociales, en donde a la gente se le daba un plan, se le daba una asistencia, se le daba una caja de comida, se le daba una casa de acuerdo a este sistema que tenían, de que te doy la casa, no te doy los títulos, no haces lo que te digo, te la quito. Este es un estado de perversidad absoluta, ¿no? Una barbaridad lo que han hecho con nuestra sociedad. Y en esos años, en todo ese contexto, es donde uno se va formando, donde chicos, jóvenes y adultos se han formado y han cambiado una mentalidad con pérdida de valores, que además le han agregado una corrupción que ha cruzado todos los estamentos. Porque acá, vamos a ser sinceros, todos lo sabemos en Jujuy, era desde la cabeza hasta abajo. Hasta el último había muchas veces que había algunos que cobraban los tributos y la plata en vez de ir a la caja iba al bolsillo, esto lo sabemos, se negociaban reducciones en los pagos de los tributos provinciales, todo era virtud, todo era sujeto a negociación. Todo, pero era porque se había formado y se había desviado a la sociedad hacia ese camino. Entonces, cuando hablamos de los cambios, a lo que se suma esa situación, la falta de seguridad jurídica, el estado de conmoción, la destrucción del sistema educativo, la destrucción del sistema de salud, bueno, evidentemente para cambiar todo eso que ha pasado durante tantos años, el cambio no se puede hacer ni pretender hacerlo en 1 o en 2 años. Esto es una cuestión que se va a ir en el tiempo, que tendremos que ir modificando actitudes, posiciones, cambiando el sistema educativo, haciéndole entender a los jujeños que tiene que desaparecer del vocabulario diario nuestro la ilegalidad, lo trucho. El otro día hablaba con el fiscal anticorrupción, ¿no? Y él decía que el gran desafío era no solamente cortar de raíz lo que eran los grandes, los megas negociados que usted hacía referencia recién, sino también lo que usted dice, las conductas, ¿no? El de tránsito que cobra 2 mangos para que no levantar la multa, o el otro que cobra otros mangos para que el expediente pase más arriba. Dice, esas son las cadenas que hay que cortar. Dice, y son lo más difícil porque son cadenas culturales. Exactamente. Y hay algo que ha sido grave, porque a través de los mismos funcionarios públicos, de los punteros políticos, ante la necesidad de la gente por tierra, se lo mandaba a hacer ocupaciones. Se direccionaba a la sociedad. El mismo Estado a cometer delitos. Claro. Y así se apropiaron de tierras, así se apropiaron de vivienda. Y eso, aunque nos lo neguemos a creerlo, a entenderlo, eso ha entrado en la formación de los chicos, de ver a sus padres que para tener un pedazo de tierra tenían que ir por lo ilegal, a apropiarse de algo que no era ellos, violentar la ley, y para ellos es natural.
Claro, como era natural, quemar la puerta de la Casa de Gobierno. Cortar la ruta, quemar la Casa de Gobierno. Hasta tuvimos la barbaridad en una legislatura provincial, que se tomó la legislatura y se la hizo funcionar para sacar una ley que le permitía a las organizaciones ser el proveedor del Estado en todo lo que era reparación de edificios, ¿se acordarán? Sí. Sesionó una legislatura, es decir, en la Casa de la Democracia, con el poder legislativo funcionando a favor de una organización social que apretaba y amenazaba para que sesionen los diputados. Ahora, entonces todo esto queda registrado en la memoria de quienes transitaron todos estos años. Tengo la sensación que el capítulo más difícil que va a tener, que tiene el gobierno de la provincia, más allá de construir lo que hay que construir, las rutas que hay que hacer, buscar el desarrollo, es empezar a construir ciudadanía. Exactamente. Sin ciudadanía no va a ser muy difícil que esto pueda arrancar, ¿no? Bueno, pero esto se va paso a paso. Yo creo que la gente interpreta y sabe de señales. Y nosotros hemos dado muchas señales. Hemos dado señales de una reforma del Poder Judicial muy profunda. Recibe señales cuando nosotros decidimos cambiar la ley de ética pública, la ley de información pública, generar la oficina anticorrupción, empezar a decirle, ¿no es cierto?, que desde el Estado y quienes tenemos la responsabilidad de administrar la cosa pública, también nos estamos poniendo cuestiones que hacen a que desarrollemos nuestra tarea con honestidad, con transparencia, el someternos nosotros mismos a estas cuestiones, porque no es para atrás, y no es que la oficina de corrupción es para atrás, y no que las cuestiones que nosotros planteamos son para atrás y son para adelante. ¿Es ponerle límite al propio Estado? Exactamente, al administrador, no al Estado, sino a quien tiene la responsabilidad de administrar la cosa pública. Creo que esas señales tienen que ir llegando, se tienen que ir viendo, acompañada por un funcionamiento independiente de la justicia, porque sabemos bien que en años anteriores no funcionaba, sabemos bien que el Tribunal de Cuentas no funcionaba, entonces en ese esquema vale todo. ¿Por qué los jueces, que son los mismos, ahora funcionan y antes no? Porque había temor en Jujuy, porque había presión, porque había un estado de conmoción y porque había ausencia del Estado. El Estado estaba ausente en todos los sentidos. Había un ejecutivo ausente en estas cosas tan importantes y ausente en lo que es la prestación del servicio de educación, el servicio de salud, la seguridad. Yo tengo la sensación de que Fellner puntualmente, su política educativa fue de financiar la educación y su política de salud fue de financiar la salud pública. Es que pareciera ser que en el proyecto y en el sostenimiento del poder necesitaba que los jujeños seamos brutos para seguir en el estado de dependencia. Y esto es lo que nosotros vimos allá desde el 2007, que por lo menos nosotros lo venimos advirtiendo, que se visualizó con el correr de los años, llegó a un punto en donde nuestra provincia caminaba seguramente hacia el abismo. Y es lo que nos llevó a juntarnos quienes coincidíamos en esta visión, a estructurar un proyecto político que le planteaba a la sociedad la necesidad del cambio, que son estas cosas que se van produciendo y que por más que algunos todavía digan que no ven los resultados están a la vista. Ahora, cuando uno estudia un poco la política jujeña, vemos que el último gran progresista que tuvo Jujuy fue Horacio Guzmán. Después yo tuve la suerte de compartir 2 comidas con el difunto Guillermito Snopek, que también esas 2 veces que tuve la oportunidad de conversar con él, me parecía un progresista de aquellos, ¿no? Donde uno conversaba con él y sabía cuál era el norte de la provincia, cuál era el derrotero, hacia dónde iba a ir. Hoy tenemos ese mismo derrotero. ¿Sabemos cuál es el norte que tiene Jujuy? Perfectamente, lo sabemos, lo estamos llevando adelante, somos conscientes de todo esto que hablamos y de la situación que tenemos y de la gravedad de la situación que nosotros tenemos en lo que es el Estado, en lo que son los sectores productivos, y nos hemos trazado una meta que es poner la Jujuy en los primeros lugares del país, en los primeros lugares del mundo. Porque tenemos los elementos.
porque no hemos desarrollado lo que había que desarrollar, porque hace 40 años que no se hacen obras de infraestructura en la provincia. Y yo siempre digo a los productores, les decimos que produzcan más y no tienen agua. ¿Cuántos años hace que ni siquiera se han impermeabilizado los canales para no perder el agua que transita por los canales de riego que tenemos? Años. Pero tampoco tenemos obras de infraestructura. Entonces, hoy nosotros tenemos y estamos sentados prácticamente en lo que es la mesa de las cosas más importantes del mundo, que es la energía. Y el litio. Y el litio, que a partir del litio se hacen las energías acumulables, que son las baterías, que son toda Yo he tenido oportunidad de estar cuando Gerardo viajó a China, me pidió especialmente que vaya con parte del gabinete a Antofagasta porque se hacía Esconor, que es la feria de minería más grande de Latinoamérica. Asistimos y fuimos acompañando a todo el sector privado, en una fuerza conjunta que nos presentamos ante el mundo minero, con la característica que fue la única provincia de Argentina que participó, y en donde el comentario generalizado era que, bueno, al fin Jujuy decidió sentarse a la mesa, porque veían el espacio público y el espacio privado en forma conjunta, trabajando, posicionando, gestionando, acordando, para tener el desarrollo que nosotros necesitamos. Y fue importante, pero también fue importante, en el caso particular mío, para abrir mi mente. Porque cuando nos sentábamos a la mesa y uno escucha que en el tema de energía renovable, la primera y segunda región de Chile ya están aportando el 13% del consumo de energía de todo Chile. Cuando se prevén inversiones al 2025 de 50.000 millones de dólares, y los muchachos del otro lado de la cordillera te dicen, ustedes tienen lo mismo que nosotros, porque tenemos lo mismo, salvo el cobre que ellos tienen, es el litio, son las energías renovables. Y si buscamos un poquito vamos a encontrar cobre también, ¿eh? Y es la energía solar, la energía eólica que ellos han desarrollado, combinada, ¿no es cierto?, con la hidráulica, tienen todo tipo de desarrollo de energía. Y nosotros tenemos todas las condiciones para hacer lo mismo. Y no tenemos un panel solar en ningún lado. Bueno, por eso es que yo me acuerdo con Gerardo cuando diseñábamos el plan de gobierno, un día Gerardo me dice, qué mala pata, nosotros no tenemos petróleo, porque si fuéramos una provincia petrolera, con las regalías podríamos. Y eso fue un comentario. Pasaron unos días y me dice, che, vos sabés una cosa, no tenemos petróleo, pero tenemos sol, y tenemos la tierra, tenemos los vientos. Nosotros tenemos que ir por el lado de la energía renovable, tenemos que ir hacia una provincia verde. Y empezamos a generar estas cosas que llevaron trabajo, constancia, pero lo concreto que tenemos definida la meta, que es lo que vos me preguntabas, hacia dónde llevamos. ¿Cuál era el norte? Nosotros sabemos que para salir de la pobreza estructural que hay en Jujuy, tenemos que ir por lo productivo, que tenemos que desarrollar todos los proyectos productivos que tengamos a nuestro alcance, desde la minería, energías renovables, sostenimiento de la fruticultura, la vitivinicultura, el azúcar, el tabaco, todo lo que tenemos, lo tenemos que fortalecer. ¿Es posible? Es posible, es posible. Porque ahora, además eso tiene que ir combinado con algo que necesitamos urgente, que estamos a la espera de la habilitación de la nación, de la obra pública. Porque con la obra pública por un lado, con las inversiones que vienen, concretamente que en el caso del parque solar se van a invertir prácticamente 1.600 millones de pesos en forma directa a Jujuy. El resto de los 400 millones de dólares, 100 vienen en inversión directa, para las pymes, para el desarrollo de logística, transporte, para darle los servicios de comida, de asistencia, de comunicación. 1.600 es armar millones. Una ciudad ahí arriba. Y eso se va a armar desde ahora hasta el mes de mayo. En el mes de mayo del año que viene nosotros tenemos que estar entregando la energía al sistema interconectado, sí o sí. Es decir, que hay una inyección de fondos. Ahora veo un problema, ¿no? Cada vez que se debatió este tema, por las distintas razones en la legislatura provincial, siempre la política partidaria se metió al medio. No es la política partidaria, es la política de los que viven de lo viejo y que utilizan la política para tratar de sacar réditos
que son sectoriales, muy reducidos, que es lo que han hecho todo el tiempo y siguen con la misma mentalidad. La política y el posicionamiento de todos quienes formamos el espacio que pensamos de esta forma de desarrollo, de productividad, vamos en ese sentido. Es minoritario dentro de la legislatura el pensamiento que siguen sosteniendo lo que fueron de Frente para la Victoria. Y no nos van a porque ellos se opusieron, por ejemplo, a los empréstitos de se la provincia. opusieron a la zona franca, concretamente cuando con Gerardo Morales la gestionamos ante Kicillof. Se opusieron a muchas cosas porque, vuelvo a insistir, el pensamiento era sostenimiento del poder, dependencia del ciudadano. Esto era así. Entonces no iban por el desarrollo. Toda la plata que han gastado en asistencia pública tendrían que haber volcado a los sectores productivos para producir la transferencia, ese tresvasamiento que nosotros sí vamos a hacer, que los jujeños tengan la certeza que lo vamos a hacer, de las cooperativas, del precarizado, al sector público, porque le vamos a devolver también la dignidad, porque es desde el sector privado en donde van a empezar a cobrar un sueldo de convenio, donde van a tener un régimen jubilatorio, una obra social, una RT, que eso es lo que se merecen cada uno de los jujeños. Esas son las metas que nosotros nos fijamos, ese es el camino que vamos a transitar y que yo estoy seguro que con el tiempo, en poco tiempo, en mediano plazo y en largo plazo, vamos a producir el cambio que Jujuy se merece. Propongo una breve pausa y quiero que hablemos del rol del Frente Renovador dentro de esta planificación. Una brevísima pausa y ya seguimos con Carlos Hakim. Seguimos en Extraños en la Noche. El modelo de los partidos políticos tradicionales hace mucho que en el mundo ha caducado, ¿no? A pesar de que hay algunos nostálgicos que acá siguen hablando del partido y el sacrosanto partido y demás. Y en el mundo funcionan las concertaciones. No nos vamos lejos, vámonos a Uruguay, vámonos a Chile, donde hay concertaciones que funcionan muy bien. ¿Cambia Jujuy? ¿Es una concertación electoral o es una concertación de gobierno? Es una concertación de gobierno. Nosotros hemos interpretado estos cambios que se producen en el mundo, lo hemos visualizado y lo hemos incorporado del Frente Renovador. Y en su momento, cuando tomamos esta decisión de ponernos en la tarea de cambiar Jujuy, también tuvimos en cuenta esto. Lo que nosotros construimos con UCR, en este caso PRO, los partidos afines al sector renovador, el socialismo, la democracia cristiana, en el marco de esta visión, de la necesidad de que a Jujuy lo sacamos adelante entre todos. Hoy va a ser muy difícil, pero además haciendo abstracción de los partidismos, de las ideologías, del enfrentamiento, de este blanco o negro que se nos ha planteado casi toda nuestra vida en todos los sentidos. Y hemos concertado, hemos acordado la construcción de un espacio que camina en el sentido que estábamos hablando, de la productividad, de devolver la dignidad a la gente, del trabajo, de la vivienda. Así que lo nuestro es una construcción hacia el futuro, muchas veces, desde distintos espacios del peronismo, del justicialismo, y de algunos amigos que todavía no entienden bien cómo es la cosa, se me ha criticado por la insistencia mía en hacerle llegar a la gente el mensaje de que lo que hemos construido junto a Gerardo es indestructible. Porque podemos tener diferencias. De hecho, todos tenemos diferencias, tenemos distintas formas de pensar. Yo debo reconocer que algunas veces temí que esta sea una concertación con los pies de barro, ¿no? Tengan la completa seguridad que está muy sólida y que va a estar sólida porque lo que nos hemos propuesto con Gerardo es cambiar Jujuy y hacer de esta provincia una de las mejores provincias del país e insertarla en el mundo. Y ese camino que nos hemos trazado los dos no nos lo va a modificar nadie. Ahora, arriba está tan sólido que abajo pueden pasar muchas cosas, pero arriba está consolidado y no se va a modificar. Cuando yo escucho algunas veces hablar de el verdadero peronismo, lo primero que siento es olor a rancio.
Y lo segundo que siento es qué negocio están defendiendo. Son percepciones porque además me cuesta entender cuál es el verdadero peronismo, digamos. Pero bueno, pero el verdadero peronismo es poner a la gente en estado de dependencia, administrar la cosa pública y cometer hechos de corrupción, violentar a la sociedad como se la ha violentado. Eso no es el verdadero peronismo. Yo creo que los principios de la doctrina, de la vieja principio, de la doctrina de Perón y Evita, hablan de la solidaridad, de la transparencia, de la honestidad, del desarrollo de la sociedad como sociedad misma, de el pretender, ¿no es cierto?, desde la administración de la cosa pública, que la gente tenga la dignidad de tener su casa, su terreno, la posibilidad de que los hijos estudien, de tener un sistema de salud. Eso es el peronismo. Pretender que el peronismo sea otra cosa me parece que... Y también hemos entendido que todas estas cosas que podemos pretender desde el peronismo es lo mismo que pretende la UCR. O alguien se va a oponer a que la gente pueda tener casa digna, que pueda tener educación, que pueda tener salud, que pueda tener seguridad. No hay. Los que gobernaron hasta hace un tiempo se opusieron a eso. Los que desde el peronismo pretendieron, ¿no es cierto?, hacer una cosa totalmente distinta para el sostenimiento de algo que solamente fue en provecho de un sector muy reducido que se quedaron con todo. Pero bueno, uno no tiene el peronómetro, pero haciendo la comparación de lo que hicieron y de lo que fueron con lo que realmente es el peronismo, yo creo que nosotros estamos parados justo en el espacio en donde vamos en el sentido que nos fija nuestra doctrina. Yo no coincido con la teoría de Fukuyama de que se terminaron las ideologías. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra ideología. La pregunta es, ¿cómo conviven distintas ideologías? A ver, usted mencionó al PRO, mencionó al socialismo, está el sector del peronismo como el Frente Renovador, el radicalismo, y si uno agarra un libro de lo que es la historia política hace 40 años, va a decir, es imposible que estos partidos amalgamen. ¿Por qué amalgaman ahora? Porque hemos tomado la decisión de cambiar Jujuy. Ellos, los del PRO, yo por ejemplo con el PRO, puedo decir en materia económica no tengo muchas coincidencias. Puedo disentir con el tema de seguridad, puedo disentir cómo tratan el tema previsional o esta última cosa de las pensiones y demás, pero voy a apoyar para que desde la presidencia le vaya bien, porque si le va mal al presidente nos va a ir mal a todos, porque tengo necesidad de que desde la nación, a donde tenemos una dependencia total y absoluta, las cosas lleguen a Jujuy, y voy a apostar a que nos solucionemos los problemas los jujeños. O sea, se puede construir desde el disenso. Se puede construir desde el disenso. Esto es lo que no se entiende, pareciera ser. Ellos plantean, somos blancos y somos negros, pero somos blancos y somos negros para el negocio, nada más, para el beneficio de unos cuantos. Nosotros vamos por el beneficio del conjunto, por el desarrollo armónico de una sociedad, por recuperar todas las cosas que perdimos. Y si yo tengo el día de mañana que salir a apoyarlo al presidente de la nación, como lo estamos haciendo, con las diferencias que tenemos, lo voy a apoyar, porque si le va bien al presidente, nos va a ir bien a todos los argentinos. ¿Qué le aporta el Frente Renovador a Cambia Jujuy? Bueno, todas estas cosas que hablamos, todo esto lo conversamos con Gerardo y hubo coincidencia desde el principio, del rumbo que queríamos tomar, de las cosas que había que hacer por Jujuy, de muchos sueños que tenemos, sueños, expectativas, esperanzas que trabajamos para que se hagan realidad. Por ahí hay quienes no terminan de comprender bien cómo es nuestro planteamiento, pero en la medida que nosotros lo tengamos claro, creo que vamos a llevar la cosa en el sentido que es en beneficio de todos los jujeños. ¿Cómo se hace para bajar ese mensaje, ¿no?, de construir desde el disenso, respetando las individualidades? ¿Cómo se hace para bajarlo al común denominador de las personas? El jujeño común, que como usted me hacía mención hace rato, durante muchísimos años vivió en la lógica de las antinomias. Y con las señales que vamos dando. Fíjense que ahora hemos cerrado los frentes. Y lo estuvimos analizando, y a mí me preguntaban cómo se hace, cómo se hace. Yo dije, nosotros estamos analizando una estrategia común para todo el Frente Cambia Jujuy.
Y muchos decían, bueno, ¿cuál será la estrategia? ¿Cómo será? Y cuando uno está en un lugar como el nuestro, tiene la obligación de interpretar lo que la gente quiere. Y en este caso, nosotros veíamos que era dificultoso ir en un solo espacio. Porque cuando nosotros construimos esto, confluimos sectores de distintas expresiones. Y nosotros veníamos con Sergio Massa del Frente Renovador, estaba quienes apoyaban a Mauricio Macri, quienes apoyaban a Lilita Carrió, quienes apoyaban a De la Sota. Es decir, teníamos un abanico de posibilidades desde lo nacional que nos permitió que cada sector se exprese en su decisión de acompañar donde se sentía identificado. En esta oportunidad, en esta legislativa, cuando visualizamos la construcción de un solo espacio, entonces teníamos que confluir y hacer que la gente que tiene la simpatía por el PRO, por Cambiemos, y la gente que tiene simpatía por el Frente Renovador, teníamos que hacerla confluir en una sola cosa. Y veíamos que no era muy práctico. Era difícil de explicar, ¿no? Es difícil, inclusive a algunos les es difícil de entender. Entonces dijimos, bueno, hay muchos que quieren ir con Cambiemos y hay muchos que quieren ir con el Frente Renovador, pero no por las circunstancias provinciales del Frente Cambia Jujuy, sino por la situación nacional. Entonces decidimos darle los dos espacios dentro del mismo marco en donde nos seguimos moviendo. Ahora, en la provincia. Me llama la atención que en esta concertación no se libanizó el gobierno. ¿En qué sentido? No se le dijo, bueno, un ministerio para el PRO, 2 para el Frente Renovador, 4 secretarías de Estado para el Partido Socialista, no sé, por decir algunas cosas. Creo que eso inclusive puede llegar a ser lo más difícil, ¿no? Porque cada espacio político me dijo, hey, mi pedazo, ¿dónde está? No, pero es que entendimos que para que la cosa funcione tenía que ser darle al gobernador las facilidades, las facultades para armar su equipo de gobierno. Por eso que no se libanizó, porque si no hubiéramos estado en un tironeo mezquino en donde yo quiero esto, yo quiero el otro, hacer una repartija del Estado cuando eso no corresponde. Lo único que sí acordamos en su momento fue la creación de un Ministerio de Trabajo, que convinimos con Gerardo que al ser el primer Ministerio de Trabajo, por una cuestión de historia, se la íbamos a dar nos la iba a dar, ¿no es cierto?, a sectores del peronismo, y de tener, ¿no es cierto?, un ministro de gobierno, que lo acordamos con muchísima antelación a hacernos cargo del gobierno, y el resto del Ejecutivo, en donde hay, inclusive en los sectores medios e intermedios también, gente identificada con nuestro espacio, bueno, que quede para que haya una conducción como corresponde, desde la cabeza. ¿A quién es más difícil explicar esta lógica de esta concertación? ¿Al ciudadano común o a los miembros del gabinete? ¿O a los sectores políticos, por decirlo? Yo creo que a los sectores políticos. La gente entiende perfectamente, visualiza que hay un gobernador que tiene una polenta increíble, tiene la confianza y el apoyo. Los hemos sacado de una situación de crisis total y se empieza a sentir así como uno que recorre la provincia, que anda por los lugares más alejados, como un acompañamiento de la gente, porque empiezan como a visualizar que tenemos un norte, que tenemos un horizonte, que vamos dando cumplimiento en la medida que se puede con las cosas que nos comprometimos, que saben que hay muchas cosas por solucionar, pero tienen la expectativa de que hay posibilidad de que se las solucionen. Esto es lo que la gente va visualizando. Y eso nos permite hacer más fácil que la gente entienda cosas que para otros quizás no los entienden. Ahora, sí tengo un reclamo formal que hacerle a esta administración, que no está trabajando en las jóvenes. Si nosotros vemos qué ocurre en el resto del país, funcionan infinidad de ONG, e inclusive algunas internacionales como JCI o Techo para mi País, por decir algunas, sí, sí. Y llegan hasta el río Las Pavas. No cruzan, o sea, bueno, no les abren las puertas, ¿no? Es verdad,
Por eso es que nosotros hablamos mucho del recambio dirigencial y generacional. Pero no es fácil, porque a los jóvenes se los acostumbró a que terminaban sus estudios y pimba de cabeza a través, ¿no es cierto?, del primo, del pariente, del sobrino, de lo que sea, pimba, administración pública y listo, está hecha la carrera y la vida. Pero no se los ha puesto en la ruta de la especialización, de la capacitación, del poder sobresalir como profesional en el ámbito que se desempeñan al resto del país. Fíjese que lo nuestro es muy chatito. El otro día estaba con una familia amiga y su hijo acababa de llegar de Córdoba con su título de abogado bajo el brazo. Y su madre, con la generosidad que caracteriza a la madre, le decía: "Ay, hijito", dice, "ya va a hablar con tu papá, que es amigo de un ministro, para que entres al gobierno". Y él le decía: "No, mamá, yo quiero trabajar de abogado, no quiero trabajar de empleo público". Bueno, eso es lo que no, esa es la formación que tenemos. Porque además no hay un campo propicio para que los chicos se desarrollen. Sí, hay actividades, muy poca la actividad privada que hay, es muy poco el campo para el desarrollo y la especialización de los chicos. ¿Por qué se van a especializar? A ver, ¿cuál es el motivo si no van a tener un mercado laboral? Claro. Entonces, ¿qué hacen? Estado, un estudio chiquito, una cosa, la vida, o el bingo de entrar a la justicia, o de pegarle con una cuestión en la política, pero no le hemos despertado en la juventud lo que vos estás diciendo de la existencia en otros lugares, de todas las cosas que hacen a la profesionalización, a la capacitación. Hay cosas que los movilizan. Que los movilice, que los motorice. Y creo que es una cosa que tenés razón, a nosotros posiblemente nos está faltando, pero que lo tenemos presente y te digo que cuesta. Porque yo he tratado de armar grupos de jóvenes profesionales y demás, y llega un punto en donde dice, bueno, queremos entrar al Estado. Y ahí se pudrió todo, digamos. Es más o menos como la gente del Ingenio La Esperanza. Cuando vos le decís, pero mirá, te vamos a dar una jubilación o te vamos a dar un empleo. No, yo quiero ser del empleo municipal. Ingenio. No, del Ingenio. Y que me pague el Estado. Cuando vos estás con los cuartas que saben que no pueden entrar al Ingenio, bueno, pues yo quiero entrar al Ingenio. Es decir, tienen la formación de que su vida está relacionada con algo. Y esto nos ha pasado en estos años con los jóvenes, a los que hay que despertarlos, al que hay que abrirles. A ver, los jóvenes lo hemos llevado en estos años, y vamos a ser sinceros, el facilismo en el estudio. Sí. Han hecho un trabajo muy prolijo para que la droga se asiente en Jujuy. Tenemos serios problemas, gravísimos problemas del consumo de droga, de venta de droga en nuestra provincia, sobre todo a los jóvenes. No le hemos marcado el camino del pensar, ¿no es cierto?, de que se tienen que preparar porque hay, como vamos a tener en poco tiempo, grandes inversiones, que hay empresas de Jujuy que requieren de mano de obra capacitada. Tenemos que estar capacitando gente para que entienda y para que aprenda que son las energías renovables. No hay en Jujuy. Estamos trabajando fuertemente con el Instituto del Litio. Se va a trabajar ahora sobre el Instituto de las Energías Renovables para empezar a capacitar gente, porque la verdad que se nos vienen tantas cosas que no tenemos gente capacitada. Y es urgente. Y es urgente, entonces ahí yo creo que va a empezar. Pero que la universidad tampoco ayudó en esto. La universidad formaba pibes para la liberación y no formaba ingenieros. Entonces, creo que el proceso que viene de productividad, de generación de empleo, que se va a producir, tengan certeza que se va a producir, va a hacer que los jóvenes también empiecen a pensar distinto y a salir del esquema cerrado que tienen y a empezar a abrir la cabeza de que, bueno, va a haber vamos a tener que tener desde las distintas áreas profesionales que se hagan cargo de las cosas. Se va a empezar, vas a ver que en poco tiempo vamos a tener estas cosas que son las que realmente necesitamos los jujeños. ¿El gobierno acepta, el gobernador acepta las iniciativas, los proyectos, las cosas que lleva el Frente Renovador? Todo, absolutamente todo. Hablamos el mismo idioma y además aceptamos todas las propuestas que vengan de donde vengan, mientras sean en favor del desarrollo, en favor
del beneficio conjunto de la sociedad. Y también aceptamos las críticas. Ahora, esta concertación, entramos en un tiempo político. Sí. El Frente Renovador lleva sus candidatos a legisladores nacionales, el Cambia Jujuy con el radicalismo, el PRO lleva a otros. Sí. ¿La campaña política no va a interferir en el desarrollo? Tanto Gerardo como yo vamos a participar de las dos campañas, en las dos frentes. Sí, usted estuvo en la presentación de Cambia Jujuy. Bueno, pero tuvieron todos los que integran los partidos nuestros y los partidos estamos todos juntos. Pero además vamos a hacer campaña juntos, porque hay otra cosa: quienes puedan resultar electos senadores nacionales y diputados nacionales van a ser senadores y diputados nacionales por Jujuy, no por partidismo. Eso es lo que iba. Usted estuvo en el Congreso de la Nación, sí, y un ejemplo de esto eran los mendocinos. Exactamente. Los mendocinos, no importaba si eran gansos, si eran radicales o lo que fueran. Bueno, nosotros, eran diputados por Mendoza, era un ejemplo. Nosotros eso. Pretendemos que quienes vayan sean legisladores por Jujuy y que trabajen mancomunadamente con el gobierno de Jujuy, porque nosotros sabemos lo que significan 3 senadores, 4 o 5 diputados nacionales en las negociaciones que se tienen que tener con el Poder Central. Un detalle, ¿no? El 24 de septiembre de la batalla de Tucumán, el día que se cumplieron 200 años, fue feriado nacional por única vez. 20 de febrero, batalla de Salta, 200 años, feriado nacional por única vez. Y el éxodo jujeño, los 200 años, no pudo ser, porque los legisladores del Frente para la Victoria no apoyaron una iniciativa que era de un senador radical como era Gerardo Morales. Bueno, esto con los legisladores que nosotros pretendemos llevar y que esperamos que la gente nos acompañe, va a cambiar también sustancialmente la representación jujeña en el Congreso de la Nación. Porque, repito, la condición es que sean legisladores de Jujuy y que respondan al gobierno de Jujuy y a los intereses de nuestra gente. Sabemos de Mario Fiat, de Silvia Jacopo. Nosotros estamos... ¿El Frente Renovador? Nosotros hay varios compañeros que tienen intenciones de ser, pero nosotros venimos también en cuando hablaba de interpretar lo que la gente reclama, y la gente nos está reclamando apertura. La gente es como que se manifiesta y dice siempre lo mismo, es como que rechaza, ¿no es cierto?, esta negatoria que hay desde la política a ampliar la participación de las distintas expresiones de la comunidad. Son como círculos cerrados. Si no, fíjese los nombres que andan dando vueltas. Siempre los mismos. Bueno, lo de siempre, que le decimos el conjunto, lo de siempre. Y nosotros estamos trabajando y pretendemos ver cómo rompemos esto. Esto es el Frente Renovador, este es el peronismo distinto que nosotros decimos, en donde el aporte que pueda venir hacia los propósitos y las intenciones que tenemos también puedan ser ayudadas con personas, con ciudadanos de Jujuy que sobresalen en su actividad, que son reconocidos. O sea, podemos pensar en, entre comillas, un extrapartidario. Exactamente. O sea, es ponerlo al peronismo en su lógica movimentista y no partidista, ¿no? Exactamente. Que eso es lo que a muchos les cuesta entender. Y en lo que nosotros estamos decididos, el peronismo fue y vamos a transitar. Si ustedes ven nuestra trayectoria desde que empezamos esta cuestión, hemos ido marcando las cosas y las hemos cumplido, porque eso es otra de las cosas que la gente interpreta y valora, que nosotros no estamos en los vaivenes que produce la política fruto de intereses. Nosotros pretendemos tener una conducta que son las señales que tenemos que mandar a la sociedad, y vamos a sostener las decisiones que tomemos y no vamos a modificar ni vamos a cambiar cuando empeñamos la palabra. ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? Y voy una pregunta ya saliendo un poco de la lógica de la nota, vamos a algo estrictamente partidario, ¿no? Si las cosas se dan como creo que se van a dar, el partido justicialista, el de Jaque, el de Rivarola, el de Fellner y demás, va a salir cuarto. Es probable. Yo sostengo que va a salir cuarto. ¿Qué va a pasar con la llave del partido el día después? Bueno, nosotros seguimos teniendo la llave. Es decir, ni siquiera tenemos la llave, porque la llave es una cuestión simbólica. Además, ellos nunca han usado la llave, ¿no? Creo que
tendría que haberse expedido la Cámara Nacional Electoral. Está a tiempo de hacerlo. En algún momento lo va a tener que hacer. Y por eso es que nosotros fijamos el límite a la cuestión judicial en la Cámara Nacional, que lo dijimos desde el principio. Dijimos, hay un fallo de fondo que todavía no se produjo, y ellos durante todo ese tiempo nos vendieron que ya estaba el fallo, que eran ellos, que lo había designado Dios, la Virgen y demás. Y fue todo mentira. Y también dijimos que producido ese fallo, seguramente si iba para un lado o para el otro, iba a haber apelación a la Cámara. Y es lo que nosotros hicimos. El fallo no había salido y quedó puesto de manifiesto porque salió ahora en mayo. Y fuimos en apelación a la Cámara. Lamentablemente la Cámara no se pidió previo a la conformación de los frentes, pero se va a tener que pedir. Claro, pero políticamente ya lo que diga poco importa con vistas a las elecciones que se vienen, ¿no? No sé yo, importa bastante. ¿Sí? Sí. O sea, puede ser que el Frente Renovador salga con el sello del PJ. No sé si podrá salir. ¿Le suma o no le suma? Pero lo que pasa es que lamentablemente han degradado tanto lo que es el peronismo en su conjunto, esta gente, que por ahí algunos dicen, pero no te pegues porque entra vos también en la volteada, hablando en criollo. Pero nosotros no le tenemos miedo, nosotros vamos a seguir sosteniendo los principios de nuestro peronismo, del peronismo renovador, del peronismo progresista, del peronismo que apuesta a satisfacer las necesidades de la gente, a devolverle la política a la gente, a que la gente entienda que los políticos, y en el caso nuestro, somos hombres comunes, que transitamos por la calle, que vamos al súper, que nos sentamos en la confitería y que tenemos la posibilidad de mostrarnos hacia la gente porque tenemos la mano limpia y hacemos las cosas con transparencia, con honestidad. Esa es la señal más fuerte que creo que necesita nuestra sociedad. Y ese es el peronismo renovador que nosotros pretendemos. Hay muchas cosas todavía que nosotros tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar dentro de nuestro espacio, pero tenemos la decisión de transitar en este sentido. Creo que las sociedades evolucionan mucho más rápido que los partidos, ¿no? Y ese es el gran desafío, a ver cómo hacemos para alcanzar esa evolución social, ¿no? Así es. Viceguador Carlos Aquín, muchísimas gracias por haber venido. No, para mí ha sido un gusto. La verdad que cuando uno se sienta a hablar de política pueden pasar horas. Sí, es apasionante, ¿no? Pero bueno, se reducen en función a los tiempos de los medios, pero ha sido realmente un gusto poder estar en el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y será hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando hagamos otros extraños en la noche por Canal 2. Chao.